Dios te dice hoy, deja de pensar tanto. Detén el ruido de tu mente, esas preguntas que no te dejan en paz, esos escenarios que construyes una y otra vez, esos miedos que giran sin parar cuando el día termina y el silencio llega. Tal vez llevas días así, semanas, tal vez llevas meses en los que el pensamiento no se apaga y la paz no llega. Y aprendiste a funcionar así, a cumplir con lo que tienes que cumplir, a responder preguntas, a sonreír cuando la situación lo pide. Pero por dentro el motor del pensamiento no para. No llegaste a este mensaje por casualidad. Algo te trajo hasta aquí, porque hoy, justamente hoy, tu alma necesita escuchar algo que ninguna preocupación puede decirte. Has pensado demasiado, has analizado cada ángulo de lo que sucede, has ensayado conversaciones que nunca ocurrieron, has imaginado finales que todavía no existen, y sin darte cuenta, te cargaste con un peso que no te pertenece. Dios no te creó para vivir prisionero de tus propios pensamientos, te creó para caminar en confianza, te creó para respirar en paz, te creó para descansar en Él mientras Él trabaja en todo lo demás. Y tal vez llevas tanto tiempo en este ciclo que ya no recuerdas cómo era vivir sin esa carga constante, ya se volvió normal. El pensamiento que regresa en el carro, la preocupación que aparece en la ducha, la mente que repasa lo mismo mientras intentas dormir. La sensación de que hay algo que resolver y de que no puedes darte el lujo de dejar de pensarlo, como si detenerlo por un momento fuera irresponsable, como si descansar del problema fuera abandonarlo. Pero Dios quiere decirte algo hoy. Eso que sientes no es conciencia, es agotamiento disfrazado de responsabilidad, y Él no te llamó a vivir así. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dicen: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios cálculos, no te apoyes en el peso de lo que tu mente construye cuando el miedo toma el control. Fíate de Jehová, de todo corazón. Eso es lo que Dios te dice hoy. Dejar de pensar tanto no significa ser irresponsable. Significa soltar lo que nunca fue tuyo resolver. Significa reconocer que hay un Dios que ve lo que tú no puedes ver y que cuida lo que tú no puedes controlar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, no una parte, no solo la ansiedad pequeña, toda sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No va a tenerlo, lo tiene ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, Dios tiene cuidado de ti. Y hoy quiere calmar tu mente, fortalecer tu fe y recordarte que cargar menos no es una señal de fe débil, es una señal de fe madura. Quédate hasta el final, porque lo que viene en este mensaje puede cambiar la manera en que terminas este día. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración: Señor, hoy pongo mis pensamientos en tus manos y decido confiar en ti. Escríbela ahora mismo, no como un trámite, no como una frase más entre tantas palabras. Escríbela como la decisión más real que puedes tomar en este momento. Porque lo que declaras con tu boca tiene peso, tiene dirección, tiene intención. Y a veces, una decisión sencilla expresada con sinceridad marca el comienzo de un cambio profundo en el corazón. Así que escríbelo con fe, aun si hoy esa fe se siente pequeña. Escríbelo aunque todavía tengas preguntas. Escríbelo aunque todavía no veas la solución. Señor, hoy pongo mis pensamientos en tus manos y decido confiar en ti. Lo primero que necesitas comprender es esto: la mente que piensa demasiado está intentando hacer el trabajo que solo la fe puede hacer. Hay algo que la mente humana intenta hacer cuando el miedo toma el control. Intenta resolver, intenta anticipar, intenta construir un escenario de salida para cada posible problema. Como si imaginar todos los desenlaces posibles fuera una forma de protegerse de ellos. Y durante un tiempo eso parece funcionar. La mente siente que está haciendo algo útil, que está trabajando, que está buscando soluciones. Pero llega un momento en que ese mecanismo se vuelve en contra de quien lo utiliza.
cuando ya no está resolviendo problemas reales, está creando problemas imaginarios, está viviendo dolores que todavía no ocurrieron, está pagando deudas emocionales de facturas que quizás nunca lleguen. La ciencia llama a esto rumiación, la Biblia lo llama afán, y ambas describen la misma realidad, que vivir en ese estado consume energía, destruye el descanso y no produce ningún resultado concreto, porque el afán no cambia lo que viene, solo arruina lo que hay ahora. Mateo, capítulo 6, versículo 27, dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con todo lo que has pensado, ¿cambió algo de lo que te preocupa? Con todas las vueltas que le has dado, ¿llegaste a una solución que tu mente sola no podía alcanzar? Y aquí aparece una diferencia fundamental. El pensamiento excesivo se mueve en círculos, la fe avanza. El pensamiento excesivo consume energía sin producir cambio. La fe activa lo que Dios ya tiene preparado. El pensamiento excesivo cierra el puño alrededor de lo que no puede controlar. La fe abre la mano para recibir lo que Dios quiere dar. La fe hace lo que el pensamiento excesivo no puede hacer. La fe lleva la carga a quien realmente puede sostenerla. La fe abre espacio para que Dios entre donde la mente cerró la puerta con llave. Hoy, el primer paso para descansar no es entenderlo todo, es decidir que no necesitas entenderlo todo para confiar. Salmo 131, versículo 2 dice: En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado, que ya no llora exigiendo, que descansa simplemente en la cercanía. Así debería estar tu alma delante de Dios, no solo descansando en lo que Él puede darte, sino descansando en quien Él es. Tu mente ha pensado demasiado porque creyó que, pensando lo suficiente, podría darte lo que solo Dios puede darte: descanso. Y hoy Dios te dice: yo soy lo que tu mente buscaba mientras pensaba sin parar. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que te detengas en algo. ¿Estás escuchando esto? Eso ya es una señal. Algo en ti sigue buscando, sigue esperando que algo cambie por dentro. Y ese algo tiene nombre, se llama fe. Pequeña quizás, cansada quizás, pero todavía viva, todavía presente, todavía resistiendo. Y con esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla, Dios puede trabajar, porque Dios nunca ha necesitado una fe perfecta para comenzar una obra. Solo una fe sincera, una fe que, aun en medio del cansancio, decide quedarse. Una fe que, aun cuando no tiene todas las respuestas, sigue mirando hacia Él. Y esa distinción, la que existe entre intentar resolverlo todo con la mente y aprender a descansar en la fe, nos lleva al siguiente punto. Lo segundo es comprender que el silencio de Dios no es distancia, es profundidad. Hay algo que el silencio de Dios produce en el corazón humano que pocas cosas producen de la misma manera. Produce dudas sobre si Dios está escuchando, sobre si la oración está llegando a algún lugar, sobre si, en este caso específico, el tuyo, Dios tiene algo que hacer. Y aquí hay algo interesante. Los psicólogos llaman rumiación al proceso de volver al mismo problema una y otra vez sin llegar a ninguna solución nueva. Y los estudios muestran que la rumiación no solo no resuelve nada, activamente daña el bienestar emocional, aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, reduce la capacidad de tomar buenas decisiones, altera el sueño y produce una sensación generalizada de que las cosas son peores de lo que realmente son. La mente que rumia no está siendo más responsable, está siendo más pesimista, porque el filtro del miedo hace que todo se vea más oscuro de lo que realmente es. Y esas dudas son comprensibles, porque el corazón humano suele medir la presencia de Dios por lo que percibe. Y cuando no percibe señales, cuando el cielo parece guardar silencio, la conclusión natural es pensar que el cielo está ausente. Pero hay una verdad que cambia completamente esa ecuación. El silencio de Dios no es su manera de ignorarte, es su manera de trabajar en lo profundo, como un médico que no habla mientras opera. No porque no le importe el paciente, sino porque lo que está haciendo requiere concentración total.
Cuando Dios guarda silencio en tu vida, no se ha ido, está obrando, en niveles que tus ojos no alcanzan a ver, en circunstancias que están fuera de tu vista, en el corazón de personas que ni siquiera sabes que están siendo movidas, en los tiempos, en los detalles y en la red invisible de todo lo que Dios está tejiendo. Eso explica lo que vivió el profeta Jeremías. Jeremías fue llamado a hablar la verdad en una época donde nadie quería escucharla. Y el resultado de su fidelidad fue la persecución, el rechazo y, en cierto momento, una cisterna de barro donde lo echaron para que muriera. Jeremías capítulo 38, versículo 6, dice: Tomaron entonces a Jeremías y lo echaron en la cisterna de Malquías, hijo del rey, la cual estaba en el patio de la cárcel, y descolgaron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Un profeta, fiel, hundido en el barro, no porque hubiera fallado, sino porque había obedecido. Y Dios guardó silencio en ese momento. No envió un ángel espectacular, no abrió los cielos con voces, movió el corazón de un hombre llamado Ebed-Melech, quien intercedió por Jeremías y consiguió sacarlo. Dios obró en silencio a través de un canal que Jeremías no podía ver desde la cisterna. Piensa por un momento en lo que significaba estar allí. No era una cárcel común, era el barro, el lugar donde no había piso firme, donde cada movimiento parecía hundirte más, donde la incertidumbre no era sobre el futuro lejano, sino sobre los próximos minutos. Y Dios no interrumpió aquella situación de manera espectacular. No envió fuego del cielo, no rompió las cadenas con una manifestación dramática. Movió el corazón de Ebed-Melech, un etíope con acceso al rey, un hombre que habló en favor de Jeremías, que recibió autorización, que tomó sogas y trapos viejos, y que sacó al profeta del barro, usando precisamente esas sogas y esos trapos, lo más ordinario del mundo, utilizado por Dios para hacer algo extraordinario. Y Jeremías, desde el fondo de la cisterna, no podía saber que todo eso estaba ocurriendo. No podía ver a Ebed-Melech hablando con el rey, no podía escuchar las conversaciones, solo podía permanecer allí, esperar y confiar o desesperarse. Esas eran sus opciones, y son también las tuyas hoy. No simplemente rendirte o no rendirte, sino confiar o desesperarte. Y la diferencia entre ambas no cambia inmediatamente lo que sucede afuera, cambia lo que sucede adentro. Y lo que ocurre dentro de ti determinará cómo recibirás lo que Dios ya está moviendo, aunque todavía no puedas verlo. Tu situación puede estar funcionando exactamente de la misma manera. Lo que percibes como silencio de Dios puede ser, en realidad, el sonido de Dios trabajando en lo que todavía no alcanzas a ver. No te rindas porque el cielo parece quieto. El cielo aparentemente quieto puede ser el cielo más activo de todos. Y si entendemos esto, entonces podemos avanzar hacia algo que transforma todavía más la raíz de la ansiedad. Porque una vez que comprendemos que el silencio de Dios tiene propósito, podemos ver con mayor claridad lo que el afán intenta hacer en medio de ese proceso. Lo tercero que debemos comprender es que el afán no resuelve el futuro, solo envenena el presente. Hay una manera muy específica en que la mente ansiosa funciona. Toma un problema real del presente, lo proyecta hacia el futuro, le añade todas las variables posibles de complicación y regresa con un escenario que es 3 veces más pesado que el problema original. Y lo llama prudencia, lo llama planificación, lo llama estar preparado. Pero en realidad es algo diferente. Es vivir en un futuro que todavía no existe, cargando un peso que aún no llegó, pagando un precio emocional por algo que puede que nunca ocurra. Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El día de mañana traerá su propio peso, pero ese peso no llega hoy, llega mañana. Y cuando llegue mañana, vendrá también la gracia de mañana, la gracia que necesitas para ese momento, la fortaleza específica para esa circunstancia específica. El problema de vivir mentalmente en el futuro es que gastas la energía de hoy para enfrentar problemas de mañana, y cuando mañana llega, muchas veces ya no tienes la fuerza que necesitabas para vivir plenamente este día, porque la consumiste imaginando escenarios que aún no existen.
El antídoto no es ignorar el futuro. Es confiar en que Dios ya está en el futuro que tú todavía no puedes ver. Cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto, no recibió maná para todo el mes de una sola vez. Recibía maná para ese día. Cada mañana, la provisión exacta para esa jornada. Y cuando intentaban guardar para el día siguiente, se descomponía, porque Dios quería enseñarles algo más profundo que la provisión. Quería enseñarles dependencia, quería enseñarles confianza, quería enseñarles a vivir un día a la vez, confiando un día a la vez, dependiendo un día a la vez. Tú también recibirás lo que necesitas en el momento en que lo necesites, no antes, no acumulado con anticipación, en el momento exacto. Y eso requiere que sueltes el peso de los días que todavía no llegaron. Que vivas el día de hoy con lo que Dios te ha dado para hoy. Que hagas lo que te corresponde en este momento. Y que descanses en la certeza de que, cuando llegue mañana, Dios también estará allí, con su provisión, con su dirección, con su gracia, con la fuerza necesaria para ese día. No para todos los días de una vez, para ese día. Y eso es suficiente, porque Dios nunca ha llegado tarde a ninguna necesidad de sus hijos, y tampoco llegará tarde a la tuya. Pero hay algo más que necesitas escuchar, algo que explica por qué la mente vuelve al problema incluso después de que decidiste soltarlo. Y si el afán no resuelve, entonces la pregunta verdadera no es cómo resolver la situación, sino cómo vivir en ella con paz, y eso nos lleva a algo más profundo que la situación misma. Lo cuarto que debemos comprender es que la raíz de la preocupación no siempre es el problema. A veces es la falta de certeza sobre quién controla el resultado. Aquí está una verdad que pocas personas se dicen a sí mismas con total honestidad. La preocupación profunda no siempre gira alrededor de la situación. Muchas veces gira alrededor del control, sobre la pregunta de quién está realmente a cargo. Y si esa pregunta no está resuelta, cualquier situación puede convertirse en una fuente de ansiedad, porque la mente que no sabe en quién confiar termina confiando únicamente en sí misma. Y la mente que intenta sostenerse sola nunca puede descansar por completo, porque jamás puede estar totalmente segura de que será suficiente. Hay personas que han superado situaciones muy difíciles y aún así siguen viviendo ansiosas, porque la siguiente situación se convierte inmediatamente en una nueva fuente de preocupación, porque el problema nunca fue únicamente la circunstancia. Era la ausencia de un ancla, de algo firme donde descansar cuando todo cambia. Esa ancla tiene nombre. Es la certeza de que hay un Dios que no solo ve, sino que también actúa, que no solo sabe, sino que también cuida, que no solo promete, sino que cumple. Cuando esa certeza ocupa su lugar correcto, las situaciones difíciles no desaparecen de inmediato, pero sí desaparece el peso de tener que enfrentarlas completamente solo, porque ya no eres el único en la ecuación. Hay alguien más involucrado, alguien con más recursos que tú, con más perspectiva que tú, con más poder que tú. La Biblia habla de un hombre que comprendió esto de una manera extraordinaria. El rey Josafat enfrentaba 3 ejércitos que avanzaban para destruirlo al mismo tiempo. No 1, 3. Y lo primero que hizo no fue reunir a sus generales para diseñar una estrategia militar. Lo primero que hizo fue reconocer la verdadera raíz del problema. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice: «Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos». Esa frase representa una de las conversiones más profundas que puede experimentar una mente ansiosa. Dejar de mirar obsesivamente el problema y comenzar a mirar a Dios, no porque el problema desaparezca, sino porque Dios ocupa el lugar que el problema estaba intentando ocupar en el corazón. Y desde esa postura, la respuesta de Dios fue directa. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hay algo en esa respuesta que merece ser subrayado. Dios no le dijo simplemente: «Tranquilo, yo me encargo». También le dio instrucciones específicas.
Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 16 y 17, dicen: «Mañana descended contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». Paraos, estad quietos, y ved, esa fue la instrucción: no pelear, posicionarse, permanecer firmes y observar lo que Dios haría. Entonces Josafat hizo algo que, desde una perspectiva militar, no tenía ningún sentido. Puso a los cantores al frente del ejército, no a los guerreros más fuertes, no a los soldados más experimentados, a los cantores, para que fueran adorando mientras avanzaban hacia 3 ejércitos enemigos. Y Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, dice: «Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros». El enemigo terminó destruyéndose a sí mismo, porque el pueblo de Dios decidió adorar en lugar de vivir dominado por el temor. ¿Puedes ver la conexión? Cuando dejamos de intentar resolver aquello que Dios dijo que le pertenece a Él resolver, cuando nos detenemos, permanecemos firmes y adoramos, sucede algo que ninguna estrategia humana podría producir. ¿Cuánta energía mental has gastado en guerras que no eran tuyas? ¿Cuántas horas has invertido intentando resolver problemas que Dios ya había asumido como propios, pero que tú todavía no terminabas de entregarle? Hoy es un buen día para reconocer algo importante. La guerra que llevas no es tuya, es de Dios. Y Dios pelea de una manera muy diferente a como tú luchas con tus pensamientos. Él pelea con autoridad. Él pelea con sabiduría perfecta. Él pelea sin confundirse. Él pelea sin agotarse. Y, sobre todo, Él pelea sin perder. Ahora bien, entender quién controla el resultado cambia también la forma en que esperamos. Lo quinto que debemos comprender es que descansar en Dios no es pasividad, es la postura de quien confía. Hay una confusión que muchas personas tienen sobre lo que significa confiar en Dios. La confunden con no hacer nada, con quedarse paralizados, esperando que algo caiga del cielo, con ignorar lo que hay que hacer, esperando que Dios lo haga todo. Pero eso no es confianza. Eso es evasión disfrazada de espiritualidad. La verdadera confianza en Dios tiene una forma muy específica. Hace lo que le corresponde hacer, con toda la excelencia posible, y deposita el resultado en las manos de Dios. No carga el peso del resultado, como si de ese resultado dependiera que Dios sea fiel o no. Confía en que Dios es fiel independientemente del resultado visible. El ejemplo más claro de esto está en la historia de Ruth. Ruth perdió a su esposo, dejó su tierra, llegó a un país extranjero junto a su suegra y sin recursos. Y lo primero que hizo fue salir a recoger espigas, lo que le correspondía hacer, con diligencia, sin saber lo que vendría después. Ruth, capítulo 2, versículo 7, dice que ella había estado trabajando desde la mañana hasta ese momento, sin apenas descansar. No esperó sentada a que Dios resolviera toda su situación. Hizo lo que podía con lo que tenía. Y hay algo en la historia de Ruth que merece observarse con atención. Cuando Ruth llegó al campo de Buz, la Biblia dice que llegó allí aparentemente por casualidad. Ruth, capítulo 2, versículo 3, dice: «Y fue, y vino, y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Buz, que era de la familia de Elimelech, por casualidad». Ruth no sabía que aquel campo pertenecía a Buz. No sabía que Buz era pariente de Noemí. No sabía que existía la figura del pariente redentor que podría transformar completamente su situación. Ella solo sabía que necesitaba alimento, y salió a recoger espigas. Eso era lo que le correspondía hacer, y lo hizo con diligencia, sin saber lo que vendría. Sin ver la conexión entre recoger espigas en aquel campo y la restauración completa de su vida y la de Noemí. Esa conexión la estaba viendo Dios, desde una perspectiva que Ruth no podía tener. Mientras Ruth recogía espigas, Dios estaba conectando puntos que ella no podía ver. Lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Mientras haces lo que te corresponde hacer hoy,
Sin entender todavía cómo se conecta con lo que viene, Dios está uniendo piezas que tú no alcanzas a ver. Está alineando circunstancias, moviendo corazones, abriendo puertas que todavía desconoces. Y cuando esas conexiones se hagan visibles, cuando puedas mirar hacia atrás, descubrirás que mientras pensabas que nada estaba ocurriendo, en realidad todo estaba ocurriendo. Mientras Ruth hacía su parte, Dios estaba moviendo circunstancias invisibles para ella. Movió el corazón de Boaz, movió la lógica del pariente redentor, movió los tiempos y los encuentros de una manera que ningún plan humano habría podido diseñar. Ruth no tuvo paz porque entendiera todo el plan. Tuvo paz porque siguió caminando con lo que tenía delante, y Dios se encargó del resto. Eso es descansar en Dios, no es detenerse, es caminar sin cargar el peso del resultado, hacer tu parte y soltar lo que no te corresponde. Esa postura libera una enorme cantidad de energía que antes estaba siendo consumida por el afán de controlar aquello que nunca estuvo bajo tu control. Y esa energía puede utilizarse para hacer mejor aquello que sí te corresponde hacer. Y hay algo más que necesitas escuchar acerca de la preocupación. Algo que puede resultar incómodo, pero que también tiene el poder de traer mucha libertad. Mientras reflexionamos sobre esto, quiero decirte algo importante. La paz que buscas no está necesariamente en la próxima solución o en la próxima respuesta. Está en la relación, en conocer verdaderamente a aquel que prometió no dejarte ni desampararte, porque cuando lo conoces de verdad, no solo lo que dice sino quién es, la confianza comienza a sentarse de una manera diferente, no como un esfuerzo constante, sino como una respuesta natural a su carácter. Lo sexto que debemos comprender es que la preocupación constante puede convertirse en una forma velada de desconfianza hacia Dios. Esto no es un reproche, es una invitación a mirar el corazón con honestidad. Cuando Dios dice que tiene cuidado de ti, que conoce tus necesidades antes de que las expreses, que tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida, y aún así permaneces atrapado en un ciclo constante de ansiedad, surge una pregunta profunda. ¿Realmente le creo? Porque si esas promesas estuvieran completamente arraigadas en el corazón, la preocupación no tendría tanto espacio para gobernar. Seguirían existiendo días difíciles, seguirían apareciendo circunstancias complejas, pero la clase de preocupación que roba el sueño, que consume la mente y que impide descansar, tendría muchas más dificultades para permanecer. Jesús no presentó la preocupación como una falla moral. La señaló como algo que revela dónde está puesta la confianza del corazón. Mateo capítulo 6, versículo 30 dice: «Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» Hombres de poca fe, no hombres sin fe, de poca fe. Y la poca fe no significa ausencia de fe. Significa una fe que todavía no termina de descansar completamente en la bondad de Dios. Una fe que aún carga la duda sobre si Dios realmente se ocupará de esto, de lo mío, de lo específico. La buena noticia es que la fe pequeña puede crecer, y el primer paso para que crezca es exponerla continuamente a la verdad de que Dios viste la hierba del campo, a la verdad de que el Padre que conoce el número de cabellos de tu cabeza también conoce el peso exacto de las cargas que llevas en el corazón, a la verdad de que echar toda ansiedad sobre Él no es una metáfora poética, es una instrucción práctica que produce resultados reales cuando se pone en práctica. Hoy, date permiso de dejar de justificar la preocupación constante y comienza a preguntarte con sinceridad delante de Dios, ¿qué necesita tu fe para soltar un poco más? Porque cuanto más conoces quién es Él, más fácil se vuelve descansar en lo que Él prometió hacer. Y a medida que la fe crece, la manera en que habitamos la espera también cambia. Y esa cercanía con Dios produce algo que transforma profundamente la experiencia de esperar. Lo séptimo que debemos comprender es que la espera no es tiempo vacío, es tiempo de formación. Hay una interpretación del tiempo de espera que destruye la fe. Es la interpretación que dice que la espera es evidencia de que Dios no está obrando, que el silencio es señal de olvido, que la tardanza es señal de rechazo. Esa interpretación es equivocada, y la Biblia lo demuestra una y otra vez
con una claridad que no deja espacio para la duda. Piensa en el salmista David. Fue ungido rey de Israel cuando tenía aproximadamente 15 o 16 años, y se sentó en el trono alrededor de 15 años después. 15 años entre la promesa y el cumplimiento. Y en esos 15 años no hubo tiempo perdido. Fue el tiempo en que David aprendió a enfrentar a Goliat, donde aprendió la diferencia entre el poder que viene del hombre y el poder que viene de Dios, donde aprendió a perdonar a Saúl cuando pudo haberlo matado, donde aprendió a confiar en Dios en la cueva, en el desierto y en la persecución. Y hay algo más que la historia de David revela. No fue solamente que esperó, fue cómo esperó. En los salmos escritos durante ese periodo, David no habla desde la resignación, habla desde la lucha honesta con Dios, desde el clamor real, pero también desde la confianza de que Dios no lo había olvidado. Salmo 27, versículo 13, dice: «Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Hubiera desmayado. David reconoce que la espera tenía el poder de quebrarlo, pero también reconoce que la fe en la bondad de Dios era lo que lo sostenía. Eso es exactamente lo que Dios te ofrece hoy. No la garantía de que mañana todo estará resuelto, sino la certeza de que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, no solamente en el cielo, aquí, en esta vida, en este proceso. La bondad de Dios viene y mientras llega, la fe en que llegará es lo que te sostiene. El David que se sentó en el trono a los 30 años no podía haber gobernado a los 15. No porque Dios tardara en cumplir, sino porque el hombre que debía ocupar ese trono necesitaba ser formado primero. Y la formación toma tiempo. El tiempo de espera en tu vida no es Dios retrasando lo que prometió, es Dios formando a quien va a recibirlo. Lo que Dios está preparando para ti requiere una versión de ti que todavía está siendo edificada. Y esa construcción ocurre exactamente en el tiempo que estás viviendo ahora. El tiempo que llamas espera, el tiempo que te parece vacío, el tiempo que más ha desafiado tu fe. Ese mismo tiempo es el taller donde se está formando la persona que recibirá lo que viene. Isaías 40, versículo 31, dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Nuevas fuerzas, no el mismo combustible de antes, fuerzas nuevas, fuerzas que solo llegan cuando se aprende a esperar en Dios, no esperando en las circunstancias, no esperando en los resultados, esperando en Él. Y esa espera activa, esa confianza que permanece aún cuando no se ve, produce algo en el interior que no puede formarse de ninguna otra manera. Ahora bien, para sostener la fe durante la espera, es necesario comprender algo acerca del tiempo de Dios. Y a medida que la fe madura, también cambia la forma en que interpretamos el paso del tiempo. Lo siguiente que debemos comprender es que el tiempo de Dios no es tardanza, es precisión. Uno de los argumentos más poderosos que utiliza la mente ansiosa para justificarse es el tiempo. Llevas demasiado esperando, ya debería haber cambiado, ya debería haber llegado. Y como no llegó, el tiempo transcurrido se convierte en evidencia de que nunca llegará. Pero el tiempo de Dios no funciona con la misma lógica que el tiempo humano. El tiempo humano mide la demora desde el momento en que tú pediste algo. El tiempo de Dios mide el momento exacto en que todo lo que necesita alinearse para que la respuesta sea completa está listo. Son perspectivas completamente distintas. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ella ya había muerto. La multitud ya lloraba. Las plañideras ya habían llegado. Desde la perspectiva de todos los presentes, ya era demasiado tarde. Marcos 5, versículo 35 dice: «Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué seguir esperando? ¿Para qué seguir creyendo? Ya es demasiado tarde». Eso es exactamente lo que el paso del tiempo suele susurrarle al corazón. Ya fue suficiente. Ya no tiene sentido seguir esperando. Pero Jesús ignoró ese mensaje. Marcos 5, versículo 36, dice: «Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga:
No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No analices, no calcules, no te concentres en el tiempo que pasó. Cree solamente. Y la niña que todos consideraban imposible de salvar se levantó. El tiempo de Dios no terminó cuando el tuyo dijo que ya había terminado. El tiempo de Dios no se agota cuando el tuyo llega a su límite. Dios no llega tarde. Llega cuando la gloria que quiere manifestar en tu historia puede verse con toda claridad. Y ese momento lo determina Él, no el calendario. Y mientras la fe espera con esa certeza, hay algo que marca la diferencia entre una espera que desgasta y una espera que fortalece. Y hay algo más que Dios utiliza mientras esperas: la oración honesta. No la oración perfectamente formulada, la honesta, la que nace exactamente desde donde estás. El salmista, en numerosos salmos, habló con Dios desde lugares de angustia real. Salmo 13, versículo 1, dice: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Esa no es la oración de alguien que tiene todas las respuestas. Es la oración de quien está atravesando el proceso y no tiene miedo de expresarle a Dios lo que realmente siente. Y Dios la recibió. Está registrada en el canon sagrado. Forma parte de la palabra de Dios. Eso nos dice algo profundo acerca de cómo Dios recibe la honestidad. No la rechaza, la recibe, la preserva. Y la honestidad en la oración no debilita la fe, la profundiza, porque cuando llevas lo que verdaderamente sientes al único que puede hacer algo con ello, la relación se vuelve más real, más cercana, más basada en la verdad de quién eres y menos en la apariencia de quién crees que deberías ser. Y desde esa cercanía auténtica, la voz de Dios puede alcanzar lugares del corazón que la actuación religiosa mantiene cerrados. Hoy, en la oración que haremos juntos al final de este mensaje, no necesitas encontrar palabras perfectas, solo necesitas ser honesto. Y mientras la fe espera y la mente comienza a soltar el control, hay algo más que Dios invita a practicar y que pocos comprenden como la poderosa herramienta espiritual que realmente es: la gratitud anticipada. No la gratitud por lo que ya llegó, la gratitud por lo que todavía no ha llegado, pero que confías que vendrá. Es decirle a Dios: gracias porque ya lo tienes en tus manos, aunque yo todavía no lo vea. Gracias porque tu fidelidad no depende de que yo la comprenda. Gracias porque el plan que tienes para mi vida sigue vigente aunque desde donde estoy no pueda leerlo completo. Esa gratitud anticipada hace algo que la preocupación jamás puede lograr. Posiciona el corazón como receptor. La preocupación cierra el corazón, lo coloca en modo defensivo, lo concentra en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que todavía no ha llegado. La gratitud lo abre, lo coloca en expectativa, lo sintoniza con lo que viene en lugar de fijarlo en lo que falta. Y desde esa apertura, desde esa expectativa, el corazón comienza a percibir cosas que antes la preocupación ocultaba. Señales de la presencia de Dios que ya estaban allí. Pequeñas provisiones que pasaban desapercibidas. Momentos de gracia ignorados porque la mente estaba completamente absorbida por el problema. Hoy, antes de que termine el día, encuentra algo concreto por lo que agradecerle a Dios. No algo general, algo específico. Algo que quizás habías pasado por alto porque el ruido de tus pensamientos no te permitía notarlo. Y díselo: gracias por esto. Y luego agradécele también por aquello que todavía no ha llegado, pero que confías que viene. Ese acto, esa oración sencilla, puede convertirse en el inicio del cambio que tu corazón necesita. Lo siguiente que debemos comprender es que la adoración en medio del proceso transforma la atmósfera del corazón. Hay una respuesta al sufrimiento y a la espera que Dios honra de manera especial. No es la queja, tampoco es la resignación silenciosa, es la adoración. La decisión consciente de reconocer que Dios sigue siendo bueno aun cuando las circunstancias todavía no reflejan esa bondad de manera visible. Pablo y Silas lo practicaron en uno de los momentos más oscuros de sus vidas. Estaban en el calabozo más profundo de la cárcel, con los pies asegurados en el cepo, sin ninguna salida visible. Hechos 16, versículo 25, dice: Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios,
y los presos los oían, cantaban, no porque todo estuviera bien, sino porque habían decidido que la bondad de Dios no depende de las circunstancias, y esa adoración a medianoche produjo algo que ningún plan humano de escape habría podido producir. Hechos 16, versículo 26, dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Todas las puertas, todas las cadenas, no por una estrategia humana, por la adoración. Cuando adoras a Dios en medio del proceso, en medio de la espera, en el lugar donde todavía no ha llegado aquello que anhelas, algo ocurre en la atmósfera espiritual que no ocurre de ninguna otra manera. Se activa algo que la preocupación no puede activar, que ningún análisis puede producir, que ningún plan humano puede reemplazar. Hoy, sin importar en qué parte del proceso te encuentres, siempre existe la posibilidad de adorar, de decirle a Dios: aunque todavía no lo veo, aunque el cambio no ha llegado, aunque la respuesta sigue sin aparecer, tú sigues siendo bueno. Alguien escribió una vez que la ansiedad vive en el futuro y la culpa vive en el pasado, pero la paz vive en el presente. Y la adoración es precisamente eso, un acto del presente, no del futuro que temes, no del pasado que duele, ahora. Y cuando el corazón se ancla en ese presente, en esa presencia de Dios que es real ahora mismo, el futuro pierde parte de su poder para asustarte. No porque el futuro haya cambiado, sino porque aquel que habita el futuro también está contigo ahora. Y eso cambia completamente la ecuación. Y en ese acto de adoración, algo comienza a moverse. Por eso, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, te adoro incluso en lo que todavía no entiendo. Escríbelo, como Pablo y Silas que cantaban a medianoche, como alguien que decidió no esperar a que todo estuviera resuelto para reconocer que Dios sigue siendo fiel. Y ahora, antes del siguiente punto, quiero decirte algo que tiene que ver con el ruido interior. La mente que no descansa necesita más adoración, no más análisis. Hay personas que buscan paz buscando más información, más perspectivas, más explicaciones, más análisis de la situación desde todos los ángulos posibles. Y lo que descubren, si son honestas, es que más información rara vez trae más paz. A veces trae más preguntas, más variables, más incertidumbre, porque la paz que el corazón necesita no viene de entender más, viene de conocer más a Dios. Y hay algo que ocurre en el cerebro cuando una persona adora genuinamente, que incluso la ciencia ha comenzado a observar. Diversos estudios sobre la gratitud muestran que cuando una persona expresa gratitud sincera y dirige su atención hacia algo más grande que ella misma, los niveles de estrés disminuyen y aumenta la sensación de bienestar y calma. En otras palabras, la adoración no solo es espiritualmente poderosa, también produce efectos reales en nuestro interior. El corazón y la mente funcionan mejor en un estado de confianza que en un estado constante de ansiedad. La paz que el corazón buscaba pensando más, puede comenzar a encontrarla adorando. No porque Dios necesite nuestra adoración para actuar, sino porque la adoración nos posiciona de una manera diferente frente a lo que estamos viviendo. Nos recuerda que no somos el centro, que existe alguien más grande, más sabio, más capaz. Y en ese recordatorio, el peso de tener que resolverlo todo comienza a aligerarse. La adoración no es la recompensa espiritual de quien ya encontró paz. Es el camino hacia la paz para quien todavía la está buscando. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que llega después de entenderlo todo, la que llega antes, mientras todavía hay preguntas, mientras todavía existe incertidumbre, mientras el resultado aún no es visible. Esa paz, la que no tiene explicación lógica, llega cuando llevas lo que te preocupa delante de Dios, con acción de gracias, con la actitud de quien ya confía en el resultado aunque todavía no pueda verlo. Hoy tu mente no necesita más información, necesita más de Dios,
más tiempo en su presencia, más momentos de reconocer que Él es suficiente. Y hay algo más que necesitas saber acerca de este proceso de entrega. No ocurre de una sola vez. No es que oras, entregas y al día siguiente tu mente está completamente en silencio. Es un proceso, un día a la vez, una entrega a la vez, un momento de adoración a la vez. Y dentro de ese proceso habrá días donde el ruido regrese, donde el pensamiento que entregaste vuelva a aparecer como si nunca lo hubieras soltado. Y en esos días, la invitación de Dios sigue siendo la misma: tráemelo de nuevo. No te reprendo porque regresó, tráemelo otra vez, porque la vida con Dios no consiste en una sola entrega que resuelve todo para siempre. Es una relación donde aprendes a llevar lo que pesa a quien puede sostenerlo. Cada vez, cada día, cada momento en que el pensamiento vuelve. Y con el tiempo, ese proceso de entrega repetida produce algo que no habría llegado de ninguna otra manera: un corazón más flexible, menos rígido en su necesidad de controlar, más dispuesto a confiar, más capaz de descansar, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque el corazón aprendió a no cargar solo aquello que fue diseñado para ser llevado junto a Dios. Y en ese proceso el ruido comienza a ceder, no de golpe, pero comienza a ceder. Y ese espacio que deja el ruido abre lugar para escuchar algo que antes quedaba oculto. Cuando el ruido se aquieta, la voz de Dios se vuelve más clara. Hay algo que la preocupación hace de manera constante. Ocupa exactamente el espacio donde Dios quiere hablar. No porque Dios haya dejado de hacerlo, sino porque el volumen del ruido interior termina siendo más fuerte que la quietud con la que el espíritu suele dirigirse al corazón. Y el espíritu, como aprendió Elías, no habla en el viento fuerte, no habla en el terremoto, no habla en el fuego. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Así habla Dios muchas veces, no con gritos, no compitiendo con el ruido, con una voz que solo se percibe cuando el interior encuentra suficiente quietud para escuchar. Por eso, dejar de pensar tanto no es solamente una estrategia para reducir el estrés, es una forma de preparar el corazón para escuchar lo que Dios quiere decir, porque Dios sigue hablando sobre tu situación, sobre tus preguntas, sobre el camino que tienes delante. Pero si la preocupación ocupa todo el espacio interior, la voz más importante termina quedando ahogada por el ruido. Quiero proponerte algo muy sencillo para comenzar a cambiar eso, antes de que el día avance por completo. Antes de que el teléfono llene tu mente de estímulos, antes de que las responsabilidades ocupen toda tu atención. Tómate unos minutos, solo unos minutos, para no hacer nada más que respirar y recordar que Dios está presente. No necesitas palabras perfectas, no necesitas saber exactamente qué decir. Solo necesitas darle espacio, permitir que el interior se aquiete. Y en esa quietud puede ocurrir algo que el ruido llevaba tiempo impidiendo. Una claridad que no vino de analizar más, una dirección que no nació de planear más, una paz que no apareció porque todo se resolvió, sino porque reconociste que aquel que está al frente sabe perfectamente lo que hace y que tú no necesitas saberlo todo para confiar en él. Hoy te invito a crear silencio, no el silencio de quien se rinde, sino el silencio de quien decide que la voz de Dios merece más espacio que la voz de la ansiedad. Y en ese silencio, en ese lugar interior que decides abrir, muchas cosas pueden comenzar a cambiar, porque el silencio interior no es vacío, es el ambiente donde Dios habla, donde lo que tu mente no podía ver sola comienza a hacerse visible, donde lo que la preocupación había oscurecido empieza a recibir luz, donde el siguiente paso, que buscabas dando vueltas en el mismo lugar, aparece con una claridad inesperada. El Señor prometió guiarte, no cuando todo estuviera resuelto, no cuando ya no existiera nada que te preocupara, ahora, mientras la situación sigue siendo la que es, mientras las preguntas siguen presentes, mientras el proceso continúa. Salmo 32, versículo 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. No desde la distancia, con atención, con cuidado, con amor. Eso es presencia. Eso es acompañamiento.
Eso es lo que te espera en el silencio que decides crear. Y cuando esa voz habla, lo que dice transforma la situación desde adentro. Y con esa certeza llegamos al punto final de este recorrido, el que une todo lo que hemos escuchado hoy. Por eso, lo último que debemos comprender es que la paz de Dios no espera a que el problema se resuelva. Llega cuando decides confiar. Esta es quizás una de las verdades más contraculturales de todo lo que hemos hablado. El mundo funciona con una lógica diferente. Primero resuelve el problema. Después tendrás paz. Primero arregla la situación. Después podrás descansar. Primero entiende todo lo que está pasando. Después podrás sentirte tranquilo. Pero la paz de Dios no funciona de esa manera. La paz de Dios llega antes, en medio del problema, antes de la solución, antes de entenderlo todo, antes de que el resultado sea visible. Llega cuando tomas la decisión de confiar. Juan 14, versículo 27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy». No la paz del mundo, que depende de las circunstancias. Mi paz, la que permanece aun cuando las circunstancias no cambian. La que Jesús llevó al huerto de Getsemaní. La que Pablo experimentó en la cárcel. La que los discípulos encontraron después de la resurrección. Esa paz está disponible para ti hoy. No cuando la situación cambie, no cuando llegue la respuesta, no cuando entiendas por qué Dios permitió todo esto. Hoy, en este momento. Mientras el problema sigue siendo el problema, mientras la pregunta sigue siendo la pregunta, mientras la espera sigue siendo la espera, la paz de Dios puede estar ahí, porque la paz de Dios no es la ausencia del problema, es la presencia de Dios en medio del problema, y Dios está presente ahora. Quiero que antes de orar hagas algo muy concreto. Identifica aquello que más ocupa tu mente, no en general, esa situación específica. La que parece imposible de soltar, la que regresa una y otra vez aunque hayas decidido dejar de pensar en ella. Tenla presente por un momento. Y ahora quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas soluciones nuevas has encontrado pensando repetidamente en eso? ¿Cuántas cosas han cambiado por darle tantas vueltas? Probablemente muy pocas. Y eso no significa que seas incapaz. Significa que estás frente a algo que excede los límites de lo que el pensamiento humano puede resolver por sí solo. Algo que necesita la intervención de Dios. Y mientras sigues pensando sin descanso, esa realidad no cambia. Lo que sí puede cambiar es la postura con la que atraviesas la situación. Puedes vivirla con ansiedad, o puedes vivirla con confianza. En ambos casos la situación sigue siendo la misma, pero en el primero la cargas tú solo. En el segundo Dios la carga contigo, y esa diferencia determina lo que sucede dentro de ti durante el proceso. No necesariamente lo que sucede fuera, sino lo que sucede en tu corazón. Y lo que Dios produce en ti mientras aprendes a confiar puede ser precisamente la transformación más importante de esta etapa de tu vida. Y ahora, con todo lo que hemos escuchado, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que ores conmigo, despacio, con lo que tienes, con el ruido que todavía permanece, con las preguntas que todavía no tienen respuesta, con la espera que aún continúa. Porque esta oración no necesita que todo esté resuelto para ser hecha, solo necesita que decidas hacerla. Padre amado, en este momento me presento delante de ti, con todo lo que llevo, con el cansancio de haber pensado demasiado, con el peso de las preguntas que todavía no tienen respuesta, con el ruido de los miedos que ocuparon el espacio donde debería habitar la paz. Señor, no vengo con una fe perfecta, vengo con la fe que tengo, pequeña quizás, cansada quizás, pero todavía viva, todavía buscándote. Hoy decido hacer algo que me cuesta, pero que sé que necesito. Decido soltar. Soltar las preguntas que no puedo responder, soltar los escenarios que construí desde el miedo, soltar el peso de los días que todavía no han llegado, soltar la necesidad de entenderlo todo antes de poder descansar. Señor, ese peso que llevo en el pecho, esa tensión que no desaparece, ese pensamiento que regresa una y otra vez, hoy lo pongo en tus manos. No porque lo entienda todo, sino porque confío en ti más de lo que confío en mi propia comprensión. Dios,
Reconozco que muchas veces he vivido como si pensar más pudiera resolver lo que solo tú puedes resolver, como si analizar más pudiera producir la paz que solamente tú puedes dar. Y hoy te pido perdón por eso, por haberle dado a la preocupación el lugar que te corresponde a ti. Hoy elijo devolverte ese lugar. Señor, recibe cada pensamiento que me robó el sueño, cada miedo que lleva demasiado tiempo ocupando espacio en mi interior, cada situación que presenté ante ti en oración y que sigo cargando como si no te la hubiera entregado. Hoy te la entrego de verdad, no como una frase, como la decisión más real que puedo tomar. Señor, habla a mi mente, a esa mente que no descansa, que sigue buscando soluciones para lo que solo tú puedes solucionar. Trae calma donde hay ruido, trae certeza donde hay duda, trae tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a los lugares de mi interior donde la ansiedad quiso instalarse para siempre. Señor, te pido que renueves mi confianza en ti, no una confianza que depende de que las cosas salgan como yo espero, sino la confianza que dice, aunque no lo veo, aunque no lo entiendo, aunque no sé cómo va a salir, sé que tú eres fiel, y eso es suficiente. Padre, ayúdame a vivir un día a la vez, a cargar solo lo que corresponde a hoy, a no pagar emocionalmente por el mañana que todavía no ha llegado, a confiar en que cuando llegue, llegará también la gracia necesaria para enfrentarlo. Señor, que cuando quiera volver al ciclo de la preocupación, algo dentro de mí recuerde que existe una opción diferente, que puedo decirte, Señor, esto me está pesando, y confiar en que tú lo recibes. Hoy te pido descanso, no el descanso que depende de que todo esté resuelto, el descanso que solo tú puedes dar, el descanso del alma que sabe que su Padre está al frente, que no se distrajo, que no se olvidó, que sigue siendo bueno aunque el proceso sea difícil. Señor, te doy gracias por este momento, por traerme hasta aquí, por cada mañana que amaneció aunque la noche fue larga, por la certeza de que tu cuidado no depende de mis méritos, sino de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, escribe amén en los comentarios y lleva contigo esta promesa hoy. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te hará descansar, no tú, Él. Y eso no depende de cuánto te esfuerces, solo depende de que vayas a Él. Hoy fuiste, hoy tomaste una decisión, la de detenerte un momento, la de escuchar en lugar de solamente pensar, la de llevar lo que cargas a aquel que puede hacer algo con ello. Y eso no es un gesto pequeño, es el primer paso hacia un interior diferente, no perfecto, no libre de todo pensamiento difícil, pero diferente en algo fundamental. Un interior que sabe que no tiene que cargar solo, que existen manos más capaces, que hay una presencia más fiel, que hay paz disponible ahora mismo, aunque la situación siga siendo la situación. Lleva esa verdad contigo hoy. Cuando el pensamiento quiera regresar, y a veces regresará, recuérdale algo, ya lo entregué, ya lo puse en manos que saben qué hacer con ello. No tengo que resolverlo yo, Dios ya lo tiene. Y esa frase, dicha desde el corazón, puede ser lo que interrumpa el ciclo, lo que le recuerde a la mente ansiosa que existe algo diferente disponible. El descanso de confiar. Ese descanso que hoy comienza y lo que viene después de este encuentro puede cambiar más de lo que imaginas. Si este mensaje llegó exactamente al lugar donde tenía que llegar, si algo de lo que escuchaste tocó una parte de tu corazón que necesitaba ser alcanzada, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite descansar, con alguien que lleva demasiado tiempo pensando demasiado, con alguien que necesita recordar que no tiene que resolverlo todo para poder vivir en paz, que Dios ya está al frente, que el cuidado que prometió sigue siendo real y que el descanso que ofrece no depende de que las circunstancias cambien, solo depende de que el corazón decida confiar. Y recuerda que hoy, en este momento, Dios te está diciendo algo. Deja de pensar tanto. Descansa, confía en Dios. Que el Señor te bendiga hoy.